Mi nombre es José Miguel, soy el fundador de ifrevistadigital.com, una revista libertaria, y mi cuenta de Twitter es @josemiguel_pg. Hoy quiero tocar un tema que es muy sensible en la mayoría de las sociedades, especialmente en las sociedades donde nos hemos mal acostumbrado a la idea de que la educación debe ser gratuita, que la salud debe ser gratuita y que un sinfín de cosas que nosotros necesitamos deberían ser gratuitos. Con gratuito queremos decir que el Estado debería suministrárnoslos de alguna manera. Y con gratuito estamos cometiendo un gran error al creer que es gratuito porque nosotros supuestamente no pagamos nada. Pero como bien se sabe, todo se deriva de los impuestos. Uno hace una declaración y un pago a un fondo común que se llaman los fondos estatales. Y estos fondos los administran unos burócratas para distribuirlos supuestamente, equitativamente entre la sociedad. En el caso especial de Venezuela es mucho más sencillo porque tenemos un ducto de dólares alimentados por el petróleo que hacen que ni siquiera sea totalmente necesario el hecho de financiar nuestra educación y nuestra salud gratuita con impuestos, sino que el petróleo juega un rol importante y por eso muchos de los venezolanos terminamos creyendo que, y fuimos educados en eso, que tenemos derecho a una educación gratuita, a no pagar nada por la educación así de golpe, y que cobrar la educación o cobrar por la educación es una cosa macabra y pagar por la educación es una cosa inaceptable. Lo mismo pasa con la educación, con la salud. Yo quiero tratar de desmantelar este tema un poquito, porque bueno, en Venezuela hay una crisis en el sector salud y también hay crisis en el sector educacional, en el sector educativo. ¿Por qué en el sector educativo? Porque es bien claro que la educación que se está recibiendo en Venezuela no es una educación de calidad. De hecho, va apuntada a convertir a las nuevas generaciones en una especie de mostricos socialistas. Es adoctrinamiento más que educación. Y desde siempre pues el Estado ha decidido qué es lo que aprenden los ciudadanos con estas creaciones de ministerios educativos donde se dirige, se coordina y se planifica todo lo que se va a permitir que en un país se enseñe. Entonces, volviendo a la idea de la educación gratuita, de la salud gratuita, y yo que soy enemigo acérrimo de ella, a pesar de que sin muchas alternativas la mayoría de los venezolanos fuimos educados en educación pública y era catalogada como la mejor de Venezuela. Cuando hacías comparación entre pública y privada, la pública extrañamente destacaba, como a muy conveniencia del monstruo estatal. Pero yo soy enemigo acérrimo de la educación y de la salud gratuita, de creer que esos son derechos humanos, de creer que esos son derechos de cada uno de los individuos y que alguien nos los debe suministrar, en este caso el Estado. Y la gente me dice, bueno, pero ¿y entonces cómo sería el método? Y entonces toman los ejemplos de países como los Estados Unidos y de otros países donde la educación privada es realmente costosa, o así se conoce como realmente costosa, y que tú tienes que pasar buena parte de tu vida pagando tu educación, porque si bien es costosa puedes acceder a créditos y los créditos son casi que para toda la vida. Y a la gente eso le parece monstruoso, ¿no? Y lo mismo pasa con la educación, y a la gente le parece monstruoso tener que pagar porque un doctor que se dedicó y se sigue dedicando toda su vida a aprender cómo solucionar problemas de salud, te soluciona el tuyo, soluciona el mío, soluciona el de tu familiar, el de tu amigo. ¿Y cómo es eso de pagar por la educación? Eso es macabro, eso es loco. ¿Cómo se les ocurre? No, es un derecho, todos deberíamos ser educados. ¿Educados en qué? Eso no importa al momento de reclamar un pseudo derecho,
Eso no importa, tenemos que ser educados. La gente ni siquiera reflexiona, ni siquiera piensa en el hecho de que ser educados en qué, quién va a decidir qué es lo que nos vamos a decir. Sí, vamos a recibir educación gratuita, vamos a sentarnos 40 coñitos en un pupitre. Qué bonito porque no tuvimos que pagar nada. Sí, pero qué es lo que nos están metiendo en la cabeza. Esas son las cosas que usualmente no se reflexionan. ¿Cuándo podemos decidir lo que nos van a meter en la cabeza? Cuando pagamos. Entonces, yo quiero tratar de desmantelar esta idea de la educación gratuita y de la salud gratuita y del hecho de que es una monstruosidad pagarlas, como la mayoría de la gente considera. Contando más o menos una experiencia de cuando he tenido estas discusiones con otras personas y las personas me dicen, bueno, José, pero entonces ¿cuál es la solución? Pues la solución es pagarlas, ¿vale? La solución es pagarlas, no hay otra solución. Ajá, ¿y cómo crees, José? O sea, por lo menos una persona que necesita un trasplante de ¿cómo se llama? De corazón, o que necesita una operación, una operación muy costosa y que requiere de mucha experiencia, que puede salir muy cara. ¿Cómo esa persona va a pagar eso? Y por decirte un ejemplo, José Miguel, yéndonos al tema de la educación, ¿cómo voy a pagar yo una universidad? ¿Sabes cuánto cuesta un semestre en los Estados Unidos? Cuesta $10,000, $12,000, $6,000, $2,000, $5,000. José, eso es mucho dinero. Claro que nos parece mucho dinero. Y a los estadounidenses, hablando del caso de los estadounidenses, también les parece que es mucho dinero. Pero ellos están dispuestos a pagar esa educación. ¿Por qué están dispuestos a pagar la educación? Porque pueden decidir lo que van a recibir. Porque saben el valor que tiene la educación para su formación profesional y el hecho de que van a producir más dinero en el futuro de lo que están gastando ahora para recibir los conocimientos que necesitan para conseguir un buen trabajo, para montar un negocio, para tener una empresa. Pero la gente le parece una monstruosidad pagar por estas cosas. Les parece una locura. Cuando a mí me dicen, José Miguel, ¿cómo lo resolverías si la cosa no la puedes pagar de momento? Con crédito. Un crédito, que la universidad te dé un crédito, que un banco te dé un crédito. ¿Para pagarme una operación de corazón? Sí. No, eso es una locura. Para pagar mi educación, para pagar mi carrera de administrador, de abogado, pedir un crédito, José, ¿no te parece eso loco? No. Entonces, no, tú definitivamente estás demente. Y yo les digo, para desmantelar esa idea de que no, les pregunto, ¿un carro es importante? ¿Un carro es una necesidad básica? ¿O un carro es más importante que el hecho de sanar una enfermedad que el doctor te dice las probabilidades de salvarte son altísimas, tu enfermedad no es grave, pero te va a costar X cantidad y la cantidad es costosa? Sabemos que un carro también es costoso. Sabemos que una casa también es costosa. Pero usted está dispuesto a ir a un banco y pedir un crédito por un carro que no es elemental, y meterse en un crédito a 5, 10 años, 2 años, 3 años, el tiempo que sea, por el monto que sea. Supongamos que el carro vale 10 millones de bolívares fuertes, que no son fuertes nada. Y entonces usted va al banco y pide el crédito y se mete en ese peo y dice que lo va a pagar a 5 años. Ok. Ese producto que usted quiere comprar, si usted está dispuesto a meterse en un crédito por él y no está dispuesto a meterse en un crédito por salud o por educación, significa que para usted es indispensable para su vida tener un carro. Pero si usted sufre una enfermedad, pero si usted quiere educarse en un lugar bueno, a usted eso le parece que eso no es importante. Y por eso usted no está dispuesto a pedir un crédito para eso. Es la disposición la que está siendo evaluada en este caso. Es la disposición suya a reconocer, a elaborar una pirámide de prioridades y a establecer qué es lo que realmente le importa a usted y qué es lo que no le importa a usted. Si a usted le importa su futuro, usted considera que la educación para usted va a ser importante. O sea, usted considera que vale la pena pagar por su educación. Si usted considera que la salud suya es importante y el estar vivo hoy, mañana, pasado mañana es importante porque sabe que va a producir más, quiere seguir trabajando, quiere ver a sus chamos, quiere compartir con sus amigos, quiere estar con su novia, quiere estar con su esposa, con su papá, con su mamá, con quien sea. Entonces usted pone eso en la pirámide de prioridades arriba.
mi salud, mi educación, o sea, mi salud porque yo quiero estar vivo, y la educación debería ir en lógica de segundo, porque se supone que para poder acceder a la educación usted tiene que estar bien de salud, tiene que estar vivo. ¿Por qué están dispuestos a meterse en un crédito hasta para un celular? Porque cuando lo compras con tarjeta de crédito, estás diciendo, no lo estás pagando, estás diciendo que lo vas a pagar. ¿Quién lo pagó? Fue el banco. Pero están dispuestos a meterse en créditos por carros, en créditos por casas, en créditos por lavadoras, por secadoras, y no están dispuestos a meterse en créditos por salud y por educación. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Qué pasa en la escala de prioridades, en la pirámide de prioridades? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la pirámide de prioridades, vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué estaban dispuestos a meterse en un crédito por un carro y a empeñar su vida ahí? A empeñar 5 años de su vida. Y no están dispuestos a hacerlo por algo que ustedes saben que es importante y que por eso lo quieren gratis. ¿Será que lo quieren gratis porque consideran que no es importante? ¿Será que quieren una educación gratis porque creen que la educación no es importante? ¿Será que consideran que la educación no es importante o curarse la enfermedad que tienen no es importante? Eso es lo que pasa. Entonces la gente me decía, no, José, eso es macabro, plantea una situación y cómo se hace cuando se le enferma el esposo a la mujer y la mujer no tiene cómo pagar. Pues que vaya hasta el médico y ofrezca ella asumir el crédito hipotecando su casa, como pasa en muchos países, ¿vale? La gente hipoteca la casa. En el único lugar, creo yo, que no se puede, habrá que hablar en otros lados, pero que donde usted no puede hipotecar la principal para acceder a otro crédito es en Venezuela, porque ningún juez va a declarar que se le embarque la casa, porque bueno, eso es una medida antipopulista. Y a la gente le parece que es macabro que en otros países los bancos vayan y reclamen el derecho porque usted asumió un crédito y no lo pudo pagar, y después van a venir a reclamarle la casa porque fue lo que usted dio como garantía. Y usted debería decir, tienen razón, banco, disculpe, o sea, yo de verdad asumí el crédito, pagué hipotequé mi casa, no lo puedo pagar, y obviamente usted tiene el mismo derecho que yo iba a tener si tenía éxito, lo tiene usted por yo haber tenido fracaso. O sea, así de simple funcionan las cosas. Así de simple tiene que ser visto. La vida no es fácil, la vida en la vida nada está regalado, ¿vale? En la vida lo único que nosotros tenemos, lo decimos los libertarios, lo repetimos y nos cansamos hasta el cansancio, y aún en el cansancio lo seguimos diciendo. Los únicos derechos que tiene cada individuo es el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad. Pero para tener una propiedad uno tiene que ganársela, uno tiene que pagar por ella. Y piénsenlo 2 veces antes de decir que la educación debería ser gratuita y que es una aberración pensar que se tiene que pagar y que yo voy a meterme en un crédito que me tome toda la vida para pagar la educación mía, para pagar la salud. Eso es absurdo. Claro, fuimos educados con un ducto de petróleo que nos estaba pagando toda la infraestructura, ¿vale? Pero hoy estamos pagando el precio de haber sido educados de esa manera. En Venezuela se está pagando ya el precio de todo eso. Tenemos la peor educación del continente. Tenemos el peor sistema de salud, donde la gente se muere y donde no pueden donde no puede ser atendido un simple raspón en la rodilla porque no hay gas y no hay alcohol. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque creímos que las cosas eran gratuitas, y el precio de creer que las cosas deberían ser regaladas es que al final de cuentas nos quedamos sin nada. Al final del día nos quedamos sin nada, no tenemos nada. Entonces, ¿les parece macabro? Ay, José Miguel, qué macabro, educación gratuita, educación pagada con un crédito a 5 años, a 10 años. José Miguel, salud pagada con un crédito a 10 años. No, me tienen que salvar porque es la vida. Pero lo quieres hacer por un carro, estás dispuesto a hacerlo por un carro, estás dispuesto a hacerlo por un televisor, por una lavadora, por una casa. Y no vas a estar dispuesto a hacerlo por tu propia salud o por tu propia educación si consideras que de verdad eso es importante. Entonces hay una buena dosis de cinismo y de moral quebrada